Bueno, vamos a comenzar ahora sí propiamente con lo que es la dispensación de los medicamentos a los pacientes. Acá les menciono algunos ítems de los cuales algunos se hacen sí, tal cual y otros en realidad se hacen de manera indirecta, ¿sí? Por ejemplo, aquí el primer punto dice recepción del usuario, obviamente que siempre vamos a recibir al usuario, ¿sí? Nosotros vamos a estar identificados con un gafete, ¿verdad? Que va a tener su nombre, muchas veces tiene su número de ficha de la institución, ¿verdad? Su número de personal, ¿verdad? Su foto, entonces en realidad la persona rápidamente los va a identificar, ¿sí? Luego el paciente les va a entregar la receta, la cédula, ustedes les van a decir, bueno, permítame su cédula o no, ¿verdad? Lo que hemos hablado, dígame su número de cédula, etcétera, etcétera. Y nos va a entregar la receta o al poner la cédula en el programa informático nos va a saltar, nos va a indicar la medicación que tiene para retirar. Entonces seguramente ahí le digamos, bueno, usted tiene para retirar esto, esto y esto, y nos diga, bueno, llevo todo o no llevo todo, o venga puntualmente a retirar con una receta un medicamento. Ahí lo que hacemos es la evaluación, como dice aquí, de la solicitud, o sea, mirar la receta, ver qué es lo que tiene indicado o evaluar en la computadora. Luego retiramos el medicamento, seleccionamos el medicamento que le vamos a entregar. Puede ser necesario darle algún consejo farmacéutico, como por ejemplo, acuérdese que es un medicamento de frío, tiene que almacenarlo en la heladera lo antes posible, ¿verdad? O trajo una conservadora, o trajo una bolsita para transportar la medicación, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Sabe cómo usarlo? Sí, sí, el médico ya me explicó, o no, y le damos un folleto si tuviéramos o lo que sea, ¿tá? Hacemos una inspección visual para estar seguros de que lo que le estamos entregando es correcto. En general también chequeamos el vencimiento para estar rápidos. No deberíamos tener nada vencido en el estante, como ya lo hemos mencionado, pero puede ocurrir, ¿tá? Se lo acondicionamos en una bolsita o una conservadora con geles o de manera normal y vemos la documentación que se genera, nos quedamos con la receta, con el ticket de entregado, a veces el mismo paciente te firma el ticket como que se lo entregaste, y de esa manera es el registro que nos queda de que el medicamento fue entregado, ¿no? Acá les menciona cada uno de los ítems anteriores, que sería la recepción del usuario, saludar, presentarse, lo que hablamos de la receta, ¿verdad? Evaluación de la solicitud, miramos lo que hablamos recién, quién es el usuario, a veces miramos el dato clínico, o sea, como dice acá, cuáles son los síntomas, a veces el dato no entendemos qué dice la receta, pero vemos el dato clínico y vemos de repente que es según la especialidad y ahí más o menos nos guía, entonces preguntamos qué leen acá, etcétera. ¿Sí? Siempre tengo que consultar, ¿verdad? Muchas veces dice cuántos tiempo hace que tiene los síntomas, a veces sí, a veces no, qué acciones se tomaron con anterioridad, ¿verdad? Qué medicación está tomando para otras indicaciones, ¿sí? Esto es lo que sería una buena evaluación de la receta, que no es que le preguntamos todas estas cosas, pero muchas veces chequeamos en el historial de la medicación que el paciente está llevando para estar seguros si nos cuesta leer lo que dice la receta, ¿verdad? Y como dice acá, consultar si es la primera vez que toma este medicamento y qué médico lo indicó por si es necesario, ¿tá? Tenemos que verificar la validez de la receta, o sea, la vigencia, tenemos que verificar, la validez, o sea, la vigencia, identificar qué médico lo indicó, ¿verdad? Si está el nombre del genérico, si dice qué concentración quiere, ¿verdad? Qué forma farmacéutica, porque algunas tengo comprimidos, pero también tengo inyectables, ¿verdad? Entonces tengo que ver qué es lo que está indicando, ¿tá? Y obviamente los datos del usuario, ¿tá? Hay recetas que tienen una validez en general de un mes, pero hay otras, por ejemplo, la que emite el servicio de emergencia, que tienen una validez menor. Es general de 24 o 48 horas, ¿sí? Alguna puede tener algún día más, pero no van a tener un mes seguro y creo que una semana tampoco, ¿tá? Luego hay que asegurarse que el usuario comprende cómo tiene que tomar la medicación. Usted ya lo tomó, sabe cómo tomarlo. Si te dice que no, bueno, el médico le dijo algo, le mencionó, no, bueno, miren, el prospecto dice tal y tal cosa, o sea, cosas que le podamos informar al paciente. Si existen dudas de nosotros sobre esa receta, que la receta esté adulterada, por ejemplo, hay veces que te ponen por 2, o sea, dice, por ejemplo, alprazolam 10 miligramos y el paciente te puso un por 2, porque así se lleva 2 cajas. Nosotros hay cosas que podemos detectar y tenemos otras medidas que en realidad el médico te tiene que mandar otra receta, no de las controladas, pero una común, entonces vos ya sabés que son 2, ¿sí? Porque el médico igual le dio otra receta. Entonces, no de las que realmente sirven, pero es como
otra comunicación de que sí, mira, que le indiqué 2, ¿tá? Entonces tenemos maneras de controlar, ¿tá? Si no podemos resolver ese medicamento, no lo entrego. Si tengo dudas, no lo entrego, ¿tá? Y si el medicamento, como dice acá, es de venta bajo receta y no se presenta la receta, no puedo entregar el medicamento, ¿tá? Luego lo que hago es selecciono el medicamento, si tengo opciones comerciales se lo menciono, y si no, la que tenga, ¿tá? Importante que el principio activo, la concentración, la forma farmacéutica y la presentación sean las correctas, las indicadas en la receta, ¿tá? Luego puede ocurrir que le brinde lo que es un consejo farmacéutico, ¿sí? Puede ser en forma verbal o en forma escrita, puede incluir o debo incluir la correcta conservación de esos medicamentos, lo que les decía recién, guardarlo en la heladera, etcétera, etcétera, los posibles efectos adversos, interacciones que el médico es de esperar que ya se lo indicó, verificar que el usuario comprendió la información y si no comprendió puedo pasarlo a un servicio de información de medicamentos o, como dice acá, que hable con el farmacéutico, con el auxiliar o quien sea, ¿verdad? Que capaz que tenemos protocolizado, tenemos escrito algún procedimiento o algo asociado a ese medicamento, ¿tá? Luego hago la inspección visual, que ya dijimos, chequeamos el medicamento, el acondicionamiento y la entrega para comprobar que el medicamento no está vencido, ¿verdad? Y ver que está en buenas condiciones. Luego le entregamos el medicamento siempre en su estuche. Si el paciente le quiere sacar el estuche, él se lo saca, pero nosotros le entregamos tal cual con el envase secundario como lo tenemos almacenado, ¿sí? Y luego viene todo el tema de lo que es la documentación, ¿verdad? Que yo voy a tener diferentes tipos de documentos. Uno de ellos es la receta, pero también puedo tener, como les decía hoy, el ticket de entrega, alguna nota del médico, etcétera, etcétera, ¿tá? Cuando son medicamentos, psicofármacos o estupefacientes, a su vez va a quedar un registro de esta entrega en lo que son los libros recetarios, ¿verdad? De psicofármacos y de estupefacientes, ¿tá? Cuando tengo algún preparado magistral voy a tener la receta del médico que diga prepare tal y tal, por ejemplo, una crema azufrada a la cual le voy a agregar alantoína, ¿verdad? O cuando tengo un fraccionamiento pediátrico voy a tener una orden del médico que me dice que prepare espironolactona 2,5 miligramos, ¿tá? Para la persona, la niña fulana de tal, ¿sí? Porque era un fraccionamiento pediátrico. Entonces toda esa documentación tengo que almacenarla y mantenerla bajo control.